Aquí sí también hay que se queda vender. Espera, de izquierda se queda una de las dos. No puede. Entonces también para decir, porque yo quería ver pero si no pagara la aplicación, no tiene más que hiciera el chequeo hasta que pudiera. Desde que yo mando toda la información, yo la tengo aquí en el teléfono, pero el problema es que la plataforma todavía no. Marta es de. ¿Quién Marta es de? Víctor, Víctor, ¿qué quiero saber? Por ejemplo, esta otra que puede tener que los hijos, toda la manera de registrarse y como parte también de no registrarse, desde que no por ejemplo, poder la que la has cargado, pues pero es que ella no hay nada más que se sigue que hay no recolecta ninguna información también es un caso de modelo de ¿no? Entonces, la cabecita tampoco le puse la cabecita. Ah, pero este es el que entonces, ¿qué más visita la de Santiago? Digo, sí la tiene el rol, pero no toda la que usted decía que vaya a hacer. Usted no le dice que va a cambiar. Bueno, porque por ejemplo, tenemos el artículo 17. No, pero no dice que sí. Es que 17, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Plaza Diego. Sí, porque yo sí yo le dije que me avisara cuando no le haya ya la noticia. Parece que salió. Sí, aquí está, mira. Aquí me mandó esa información. El grupo corresponde a la palabra y la foto. Rojo. ¿Sabes qué? Me voy a explicar mejor. A mí tengo este recuerdo aquí. Voy a ponerle todas también. ¿No? El 9 nada más las tiendas. De las cuales nada más dos. Claro, porque se supone que tiene cargadas estas tres tiendas. Por ejemplo, ahí la última
Pues por lo menos 2 horas. 2 horas. 2 horas, 3 horas. Una hora y cuatro. Y igual una hora. ¿Sabes qué? Voy a hablar con para ver si es mejor que dejar con una tienda por día, porque tiene muy pocas tiendas y se supone que tiene que estar vendiendo en cada una de las tiendas. Ajá, y decir, ¿qué es una modalidad? No cierre, no cierre. Antes tengo hasta que te vayas de la tienda. Pues es que ya lo saben, pero no sé qué es lo que pasa. Vinieron también mensajes de los comentarios. Yo he leído la vez. ¿Tú también te lo dices? Ajá. Pero aquí debe regresar, allí, ajá. Sí, no, y tú díselo, y yo igual responderá, al que necesito, que hay falta, yo no voy a poder hacer nada. Entonces ya se le dijo, porque esto ya se malinterpreta, que se están haciendo todo. Mira, porque me dice que no es tan sí, ahí solo está haciendo la obra de nada más específica, nada más que como cuando esté modelo, ¿verdad? Esta por de las 9, por ejemplo, cuando esta modelo, todos los estados están en la 23 que no lo lleva. Y lo bueno de la como beneficio de la duda que se elimina. Están de esos estados. Sí, pero ahorita sí, no, pues es que no.
buenos días a todas y a todos. Buenos días, mi nombre es Ana Fabiola Pérez Galán. Voy a estar con ustedes todos este ciclo de talleres en la semana en torno al tema de trata de personas. Bueno, todo esto en el marco del Día Mundial en contra de la Trata de Personas que se conmemora el 30 de julio. El objetivo de esta serie de talleres es que nosotros podamos bueno, entender, ¿no? Primero, ¿qué significa este tema de trata de personas y dimensionar los alcances y la importancia de que esto se visibilice como un fenómeno y un problema social? Entonces, a lo largo de esta semana vamos a ir entendiendo desde cómo es la definición que dan en la ley. Vamos a ir analizando algunas estadísticas y bueno, al final, bueno, vamos todos a compartir toda esta dimensión de la trata. Entonces, si les parece bien, vamos a... Hola Ana, muchas gracias, bienvenidas todas y todos, todes a el Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género de Tlalnepantla de Vaz. Agradezco mucho y quisiera mencionar el día de hoy a mi querida
homóloga de Atizapán. Muchas gracias, compañera, por asistir a esta capacitación. Creo que es muy importante que podamos sumar esfuerzos y pues desde Tlanepantla seguimos abriendo las puertas para que la capacitación del servicio público sea para todas y para todos. Muchísimas gracias, mi querida compañera de Atizapán, por estar aquí. Y Ana, te damos la bienvenida como vocera por una vida libre de violencia. Emma Obrador, bienvenida nuevamente, quien encabeza el proyecto de Voceras por una vida libre de violencia. Estamos llevando a cabo actividades virtuales y ahorita más que en otros momentos la pandemia sigue lamentablemente pues, muy en activo, entonces pues la capacitación nos va a permitir seguirnos fortaleciendo aunque sea a la distancia. Y pues mi querida Fabiola, te dejamos el uso de la palabra. Bienvenida, vamos a estar contigo toda la semana a través de estas menciones. Agradecerle también a mi querida Miriam García desde Toluca, desde el FOEM, que muchas gracias, que me ha invitado constantemente. Ahorita ya no tanto porque ya estoy lejos, pero siempre el Fondo de Lectura de la Secretaría de Cultura siempre está presente en las capacitaciones. A todas, a todos, a todes. Existe aquí personal de Tlanepantla, de Catepec, por parte de la CIABEM, mi querido Vladimir, que estamos juntos en otro taller de Spotlight, que Emma también está ahí. Entonces, pues agradecerles a todas y a todos. Te cedemos el uso de la palabra, Fabiola, y pues aquí se queda también un asistente para apoyarte en tu presentación o en la que tú requieras. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Karen. Entonces, bueno, ahora sí vamos a comenzar nuestro primer día de taller sobre trata de personas. El objetivo de este taller, como ya les comentaba, era poder entender, ¿no? Primero, de qué es trata de personas y poder hacer un análisis, una reflexión acerca de la dimensión y de la problemática de este fenómeno y de la importancia de poder conmemorar este día el 30 de julio. Entonces, cuando lleguemos al 30 de julio, ya nosotros vamos a tener toda esta información. Entonces, si les parece bien, voy a empezar a compartir mi pantalla. Entonces, no sé si ¿cómo lo puedo? Si ahorita te dan el anfitrionía para que puedas compartir pantalla, Ana, ¿nos podrías apoyar, por favor? Y también Sí. les pedimos si nos apoyan en su registro vía chat para que puedan tener también su asistencia y al final del taller también su constancia que se les va a otorgar. Muchísimas gracias, mi querida compañera de Atizapán, Ana Camacho, por tu participación. Y Ana, Dana, ¿nos puedes apoyar con la pantalla para que pueda proyectar la ponente? Muchas gracias. Listo. Ok, muchas gracias. Voy a ver si no puedo visualizar para compartir. No sé si. En la parte de hasta abajo trae el cuadrito verde que dice compartir pantalla. Sí, pero no me sale mi archivo. O si gustas mandársela a Emma y nosotros te ayudamos a compartir, con mucho gusto. Claro que sí, denme un segundo, por favor. Ya la tendremos por acá, Fabis.
Ya la mandé, ya está, Para que ya la podamos. compartí. A ver si ahorita en un momento más la Sí. podemos visualizar. Sí, si gustas ir iniciando y ahorita te ayudamos para compartirla. Claro que sí. Bueno, pues entonces voy a iniciar con la presentación. Bueno, ¿cuál es el origen de este día? Vamos a ver que en el 2013 la Asamblea General de la ONU designa el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata. Esta resolución señala que este día es necesario concientizar sobre la situación de las víctimas, de la situación de las víctimas en torno al tráfico humano y así promocionar y proteger los derechos de las víctimas. Entonces, así como, sacar un protocolo para la salvaguarda de los derechos de las personas víctimas de trata de personas. Como nosotros sabemos, México es de los países parte de estos tratados de este consejo. Entonces, en reiteradas ocasiones, él ha actualizado el pacto que tiene con la ONU. Por lo tanto, está obligado nuestro país a generar una serie de leyes y dispositivos gubernamentales para la protección, la prevención y la erradicación de la trata de personas. ¿Qué es la trata de personas? Bueno, según la Organización de las Naciones Unidas, nos dice que la trata de personas se presenta cuando una persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, aloja y recibe a una persona o a varias personas con el objetivo de explotarlas. Vamos a ver que la ley en materia de trata de personas nos habla de varias modalidades de explotación. La trata de personas, según la definición de la ley, en México tenemos dos leyes. Ahorita vamos a revisar la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia, ¿sí?, a las víctimas de estos delitos. Nos va a decir esta ley que es toda acción u omisión, que esto va a ser muy importante. A lo largo de la semana vamos a ir como reflexionando sobre esta definición. Omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación. Entonces vemos que es toda acción, ¿no?, activa, pero también a través de terceros que incurren en este ciclo de la trata. En la semana vamos a ver cuál es todo este ciclo de la trata y cómo toca todas estas acciones u omisiones en todo este proceso de la trata de personas, desde la captación hasta la coerción, el engaño y, bueno, pasando por el traslado. Vamos a ver la diferencia entre trata y tráfico, que va a ser muy importante. Y, bueno, pues hasta el punto último, que sería, bueno, el cliente o el quien solicita los servicios de las personas que están siendo víctimas de explotación. No sé si ya pudiéramos compartirlas. Ya lo voy a visualizar, ya me salió la opción, si me permiten. Sí, ya, Ahí ya te estamos viendo. Excelente. Bueno, entonces estábamos que la ley nos dice, bueno, que es toda acción y omisión dolosa con el fin de explotar a uno u varias personas. Y también incluye a todas las personas que están dentro de este ciclo de la trata, que en la semana vamos a ir viendo y reflexionando sobre todo este ciclo de la trata de personas. ¿Cuáles son los 11 tipos o modalidades de explotación que establece la ley? Bueno, nos dice que una modalidad de explotación o un tipo sería la de esclavitud, la otra condición de siervo o servidumbre, la prostitución o explotación sexual. Vamos a ver que esta es la más, tiene el registro más amplio de víctimas. El trabajo forzado le va a seguir.
la mendicidad forzada, adopción ilegal de menores de edad, el matrimonio forzado, el tráfico de órganos, la experimentación biomédica ilícita y la utilización de menores en actividades delictivas, de menores de edad en actividades delictivas. Vamos a ver que este fenómeno se va a cruzar con otros fenómenos sociales muy importantes como lo es la pobreza y el crimen organizado y cómo todos estos factores van a influir en que este fenómeno cada vez vaya creciendo más. Vamos ahorita a ver unas estadísticas donde vamos a ver cómo ha ido evolucionando la trata de personas desde el 2013, desde el 2009 hasta el 2016 y el crecimiento ha sido exponencial. A mí me parece importante resaltar cómo cómo a partir, ¿no?, de que se ha ido estudiando y se ha ido reflexionando sobre el tema, también se ha incluido las omisiones y una parte muy importante es quien solicita estos servicios. Ya la ley también ya lo cubre. Entonces, vamos a ver. Entonces tenemos 11 tipos de explotación que marca la ley. Son estos que ya mencioné. Ya explicamos qué es el concepto de trata de personas, que es toda acción o omisión dolosa con el objetivo de explotar a un tercero o a varias personas. Incluye también quienes participan de manera directa o indirecta a la conclusión o al fin de todo este proceso de trata de personas. Ahora vamos a entender el contexto histórico del fenómeno de trata, que es muy importante ver más o menos desde dónde vamos nosotros como las personas que hemos estado estudiando el tema, cómo es que sabemos que esto ha sido, ¿no? Vemos que a finales del siglo XIX, desde mucho antes también, e inicios del XX, se le denominó trata de blancas a un concepto que se utilizaba como referencia al comercio, al transporte de mujeres blancas, europeas y americanas con el objeto de explotarlas sexualmente. Vamos a ver cómo este concepto de trata de blancas ya no está correcto utilizarlo, ya no debemos utilizar el concepto de trata de blancas porque las dimensiones y la complejidad que adopta el fenómeno de trata de personas es tan amplio y abarca tantos grupos sociales, desde niños, mujeres, hombres, y de diferentes contextos, de diferentes, procedencias socioculturales, que ya el término de trata de blancas deberíamos ya no es correcto utilizarlo dado la complejidad del fenómeno de trata de personas. Se hacía referencia al principio solamente porque, se comercializaba, se explotaba a mujeres europeas y americanas con el fin de explotarlas sexualmente. Entonces, de ahí viene este término de trata de blancas, que todavía hoy en día seguimos escuchando este término de trata de blancas, pero no es correcto. Y ahorita que ya vayamos viendo la complejidad del fenómeno, pues vamos a ir viendo todas estas aristas del fenómeno de trata de personas. En 1949, el convenio para la represión de trata de personas y la explotación de la prostitución de la Organización de las Naciones Unidas nos dice, que la trata de personas cada vez ha adquirido más modalidades, por lo que el término trata de personas ha quedado en desuso por no reflejar todas las realidades de desplazamiento y comercio, ni la naturaleza y dimensiones de este fenómeno. Entonces, trata de personas ya no es, trata de blancas ya no podemos utilizar, ya no es correcto utilizar este término de trata de personas. En la actualidad, según cifras y estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, en la actualidad se estima que se cobra anualmente o existe anualmente en todo el mundo alrededor de 800,000 víctimas por año. Vamos a ver que esta cifra puede, o más bien va a duplicarse o triplicarse porque es muy difícil poder rastrear
a las víctimas de este delito. La Organización de las Naciones Unidas estima que alrededor del mundo existen un total de 2.4 millones, a más de 2 millones de personas que están siendo víctimas de trata. Entonces, vamos a ver que por cada 2 personas que han logrado identificarse como víctimas, 10 quedan todavía sin identificar. Entonces, esta cifra, 800,000 víctimas, se estima que puede duplicarse o triplicarse. Y bueno, la ONU estima que alrededor del mundo existen más de 2 millones de personas en la actualidad sufriendo de este delito. Entonces, bueno, este es un problema de alcance mundial por las dimensiones que adquiere. En este sentido, vamos a reflexionar acerca de algunas cifras para que podamos entender esta dimensión. Estas son cifras de la Organización de las Naciones Unidas y vamos a ver cómo desde el 2003 al 2016 ha crecido el número de víctimas. Este fenómeno, este delito ha ido en aumento y bueno, tristemente, como lo mencionaba también la licenciada Karen, el fenómeno de la pandemia, en una declaración reciente de derechos humanos, en una investigación reciente de derechos humanos, ha manifestado que este fenómeno también ha impulsado y ha contribuido a que estas cifras durante la pandemia aumenten, las cifras de trata de personas. Vamos a ver, la tabla que vemos aquí son víctimas por miles, y vemos que en el 2013 se estimaban 8,000 víctimas alrededor del mundo de trata de personas, y fue aumentando así hasta el 2016. Vemos que en el 2019, bueno, llega a 16,000 personas, luego baja un poco en 2010, 2011, pero a partir del 2012 al 2016 el crecimiento fue exponencial. En el 2015, para el 2015 y 2016 se estimó un total de 24,000 personas víctimas de trata. Esto, bueno, con las estimaciones y los datos que estaban disponibles en ese momento, debido a que, como lo vamos a ver más adelante, es muy complejo rastrear este fenómeno debido pues a su naturaleza, ¿no? Tiende a ser algo muy escondido, tiende a ser algo que todo el mundo sabe, pero es muy complicado rastrear a las personas víctimas de violencia de trata y de tener estadísticas más puntuales. Sin embargo, estas son las estimaciones hasta el 2016 que en este informe de la ONU nos está señalando. Vamos a ver cómo este fenómeno tiene un claro sesgo de género. La mayoría de las víctimas que representan este delito, vamos a ver que son mujeres. Casi el 50% de, esto es hasta el 2016. Más adelante vamos a ir analizando estadísticas más actuales conforme vayamos avanzando, pero hasta el 2016 vamos a ver que no van a variar demasiado. Casi el 45, casi el 50% de las víctimas de trata van a ser mujeres. Después le siguen las niñas, los hombres con casi un poquito más del 15% de este total de víctimas, y los niños van a representar alrededor de un 5%. Entonces, si vemos, además estas cifras tenemos que después sesgarlas con el tipo de explotación. Vamos a ver más adelante que las mujeres son mayormente víctimas de explotación sexual y los hombres va a haber la característica de que son mayormente víctimas de explotación de trabajo forzado en campos, agrícolas, bueno, obreros también. Esa va a ser como más la característica de los hombres, de la explotación de los hombres, del trabajo, y de las mujeres explotación sexual. Entonces, bueno, este fenómeno además, pues la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas. Aquí nos dice lo que yo les venía comentando, porcentaje que representa cada tipo de explotación
según la edad y el sexo. Como ya les comentaba, el trabajo forzado, de esta totalidad de víctimas, los hombres de trabajo forzado están en un 80% de los hombres que son víctimas de trata, van a ser explotados laboralmente. Solamente, vamos a ver que solamente un 10% de estos hombres van a ser víctimas de explotación sexual. Casi el 2% de los hombres van a sufrir, la finalidad de la trata va a ser para tráfico de órganos. Y bueno, con otros propósitos, que ya pueden ser varios, pues vamos a tener que es casi un 8%. En cambio, si analizamos la de las mujeres, vamos a ver que en mayor medida, un poquito más de 80% de las mujeres van a ser víctimas de explotación sexual, seguido de explotación de trabajo, con fines de trabajo forzado, de esclavitud o servidumbre, alrededor de un 10%, y con otros fines vamos a ver que es casi el 5%. Las niñas, en cambio, van a ser el 70% de las víctimas de niñas o adolescentes, van a ser el 70% igual de víctimas de explotación sexual, y bueno, alrededor de un 20% van a ser víctimas de trabajos forzados. Los niños, en cambio, vamos a ver que el 50% de los niños víctimas de trata van a ser con fines de trabajo forzado o de explotación laboral. Y bueno, aquí crece un poquito también que alrededor de un 25% van a ser víctimas de explotación sexual. Y con otros fines, otros propósitos, aquí puede englobar la mendicidad forzada o el tráfico de órganos o para experimentación biomédica, vamos a ver que es alrededor de un 20%. Entonces, bueno, sí, ¿qué podemos concluir? Bueno, que alrededor del 80% del general de víctimas de trata van a ser mujeres, los hombres alrededor de un 19%, 20%, y esta cifra siempre, cuando vayamos a analizar las cifras más adelante, más actuales, no va a variar mucho, y que la mayoría de las mujeres son con fines que sufren, que son víctimas de trata, van a ser con fines de explotación sexual, mientras que los hombres a trabajos forzados o a explotación laboral. Entonces, sí hay ahí como un sesgo de género, y es una de las múltiples violencias de género hacia las mujeres. Vamos a ver, según este estudio, estas estadísticas arrojadas por la Organización de las Naciones Unidas, el número de víctimas de trata por regiones en el mundo se va a presentar en Asia Oriental, alrededor de 900,000 personas que son movilizadas, trasladadas, captadas con fines de explotación, van a ser de Asia Oriental. Un poquito más de 800,000 personas van a provenir del África subsahariana o de África. Alrededor de 400,000 personas van a provenir del sur de Asia. Europa, alrededor de 100,000 personas. De África van a venir que son otras más o menos 100,000 personas, y de América un poquito menos de 100,000 personas registradas al año. Por región del mundo vamos a ver que sí, Asia Oriental y África subsahariana van a tener, son las personas pues con mayor, los países que registran mayores víctimas de trata de personas en todo el mundo. Entonces, bueno, con estas cifras vamos a ver, esta es la campaña que cada año lanza ONU, que se llama Corazón Azul. Y bueno, bajo el eslogan, el ser humano no está a la venta, y nos dice un poquito más sobre las definiciones del tipo de explotación. La explotación sexual, ¿no?, es obligar a una persona a tener prácticas sexuales.
La mendicidad obligada es obligar a una persona a pedir limosna. Aquí vamos a ver que la mayoría de los niños y niñas van a ser víctimas de este tipo de explotación, de mendicidad. Es algo que se puede ver. De servidumbre es obligar a una persona a realizar trabajo doméstico, privándole de su libertad sin pago o pagos irrisorios, ¿no? Salarios injustos y en condiciones indignas. Este también es un tipo de explotación. Y bueno, el trabajo forzado, que es obligar a una persona a trabajar por la fuerza bajo condiciones no aceptables. Este tipo de explotación van a ser, la mayoría de los hombres van a estar en esta categoría de explotación de trabajo forzado y las mujeres de explotación sexual. Entonces, bueno, es por ello, cuando entendemos todo este fenómeno, podemos dimensionar que la trata de personas tiene muchísimas aristas, hay muchísimos fines y maneras de explotar a una persona o varias personas, y que como ya lo vimos, este tema o este fenómeno ha ido en aumento. Es por ello que desde el 2013 la Organización de las Naciones Unidas pues ha lanzado, ¿no?, esta campaña que se llama Corazón Azul, que representa precisamente el dolor, ¿no?, de todas las víctimas de trata de personas. Las personas que son víctimas de trata de personas tienen secuelas y que logran, ¿no?, a lo mejor salir, o que son rescatadas o recuperadas, van a tener secuelas toda su vida, y es muy, muy difícil poder reincorporar a las personas que han sido víctimas de este delito. Vamos a ver que este delito tiene consecuencias a nivel psicológico, emocional, social, rompe con redes sociales de apoyo. Y bueno, al final de estos talleres, el objetivo es que nosotros podamos reflexionar desde nuestros lugares, desde nosotros como servidores públicos, quienes estamos analizando y haciendo política pública, pues poner estos temas en la agenda. Cuando analicemos nuestras estadísticas, estas son estadísticas a nivel mundial, pero cuando analicemos estadísticas en el entorno mexicano para nuestro país, vamos a ver de la dimensión y en qué estados y qué se está haciendo para promover leyes en esta materia. Vamos a ver que todavía en la actualidad hay estados que no tienen legislación aprobada para sancionar o erradicar o prevenir este tipo de delitos. Entonces, vamos a ver, para hacer este resumen, la trata de personas va a ser cualquier acto o acción u omisión dolosa que tenga como propósito la explotación de una o varias personas. Esto incluye la promoción, el ofrecimiento, la captación, el traslado, el alojamiento y la solicitud. Aquí como el cliente, ¿no?, que decimos, también va a incurrir en este delito, es parte, ¿no?, de este ciclo y de este fenómeno horrible de la trata. Va a incluir todas estas acciones y, bueno, pues la solicitud de los servicios, ¿no?, de las personas que están siendo explotadas. Entonces, como primer tema, definimos qué es la trata de personas, cuál es el contexto, por qué se conmemora, a partir de qué fecha se conmemora el 30 de julio como el Día Mundial para eliminar la trata de personas, y cuál es su contexto histórico. Un poco más como a grandes rasgos, el contexto histórico desde finales del 2019, del siglo XIX, siglo XX, con, pues la captación de mujeres blancas, europeas, americanas, con el fin de explotarlas sexualmente. Ya vimos que como este fenómeno está atravesado por otros de gran complejidad y que tiene muchas aristas, vamos a ver que el término de trata de personas ya no está en uso, ya no es correcto usar trata de blancas, y que lo correcto, pues es trata de personas debido a la variedad de grupos, como ya lo vimos en la gráfica, de grupos raciales y de contextos socioculturales.
Entonces, hasta aquí no sé si tengamos alguna duda, algún comentario. Sí me gustaría, por favor, que pudieran poder escuchar sus comentarios, poder escuchar cómo, si alguna vez, bueno, si ustedes hablaban o alguna vez escucharon, ¿no?, hablar de este concepto de trata de blancas, si alguno de ustedes todavía lo ocupaban antes de esta plática y si ahora con qué nos podemos quedar en torno a reflexionar de este tema. Sí me gustaría escucharlos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Vladimir Reyes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Justamente centralizando el tema, creo que sí es oportuno identificar las nociones básicas, ¿no? Ya que como servidores y servidores públicos a veces nos falla al momento de la atención y podemos desvirtuar un poco el delito, ¿no?, que constituye este tema de la trata de personas. Me parece idóneo la forma en la que lo expusiste, puesto que sí, justamente son palabras claves, ¿no? Como el traslado, la acogida, la recepción de la víctima, el enganche, sobre todo, ¿no? Y cómo estos pasitos se van conjugando para constituir el delito de trata de personas, porque seguramente si hace falta alguno, pues entonces estaremos hablando de otro tipo de contexto. Creo que también en las 11 modalidades que explicaste, sí, efectivamente, yo creo que unas suceden más que otras, pero justamente sí se tiene que visibilizar y reconocer que es un problema latente en el Estado de México, que existe y que comúnmente se da contra mujeres, niñas, ¿no?, niños, quienes lamentablemente se encuentran sectorizados como un grupo vulnerable, ¿no? Y creo que sí, ahorita para comenzar ese taller, me diste una sacudida porque ya algunas condicionantes ya se me estaban olvidando, otras situaciones que creo que tengo que reforzar, pero muchas gracias. Para mí sí resultó efectiva esta sesión y pues bueno, estaré aquí al pendiente. Gracias. Muchas gracias, Vladimir. Sí, precisamente tú comentabas algo muy importante. A veces se nos escapa o no podemos visibilizar que para que este fenómeno, este delito constituye a muchas personas que están, ¿no?, dentro de este proceso. A veces visibilizar, ¿no?, que es también, ¿no?, no nada más el que explota directamente a una persona, sino también quienes participan de la comisión de este delito. Entonces, desde quien engancha hasta quien se ofrece a falsificar documentos, quien se ofrece a transportar, claro que lo hacen con conocimiento de causa, por eso es doloso. Hasta quien lo aloja, ¿no? Dice, pues, yo sé, ¿no? En mi casa están, yo sé que ahí se está cometiendo un delito y se nos escapa que todos estos actores, que todas estas personas están siendo partícipes de la comisión de delito de trata de personas. Y sobre todo, muy importante, lo que hemos estado poniendo énfasis en recientes años es quien lo solicita, ¿no? Quien solicita los servicios de las personas víctimas de trata, porque sin solicitantes, ¿no? Entonces, pues este fenómeno, pues, ¿a dónde estaría? Entonces es muy importante y el solicitante, lo que vemos cuando estudiamos las características de este solicitante es personas de a pie, ¿no? Como decimos, puede ser tu vecino, tu padre, tú mismo a lo mejor y no estamos siendo conscientes de que estamos nosotros promoviendo que este delito siga creciendo, como lo vimos en estas gráficas, ¿no? Desde cómo ha ido creciendo de una manera brutal desde el 2003 hasta el 2016 en casi un doble %. Entonces, pues, muchas gracias, Vladimir. Licenciada Emma, tiene la mano alzada. Sí, muchas gracias, Fabiola.
Sobre esto que estás comentando de trata de blancas y de que ya no se utiliza ese concepto, tiene que ver con un uso racista, tremendamente racista del concepto, ¿no? Porque el decir trata de blancas era efectivamente eso, ¿no? Que se convencía, se enganchaba a mujeres blancas para esto, para este delito, y que, por ejemplo, las mujeres afrodescendientes, las mujeres afro no se consideraban como para tratarlas, sino que ya estaban esclavizadas. Entonces, como estaban esclavizadas, pues no eran sujetas de un delito como la trata, ¿no? No requerían de convencimiento alguno porque estaban obligadas a. Entonces, es justamente un signo de una violencia estructural con un contenido muy terrible y fuerte, y es por eso que se hizo un análisis del concepto de trata de blancas, y por supuesto que se cambió el concepto de trata de personas. Además, para hacer visible que esto no solamente es una cuestión de niñas y mujeres jóvenes, sino que la trata tiene pues diferentes formas de explotación de las personas, ¿no? Entonces, muchas gracias. Era mi comentario, Fabiola, gracias. Sí, excelente, licenciada Elma. Claro que sí, lo que usted abona a esta reflexión al taller del día de hoy es muy importante, porque precisamente la importancia de poder conceptualizar correctamente, ¿no? De verbalizar correctamente, porque si no lo hacemos, entonces, pues como diría Celia Amorós, ¿no? Politizamos mal, ¿no? Si no conceptualizamos bien, politizamos mal, y es exactamente lo que usted comenta, licenciada Elma. Si nosotros decimos trata de blancas, todo lo demás queda invisible, ¿no? Y tiene además el origen de esta palabra, sí, ¿no? Como una connotación racial profunda, de violencia estructural profunda, porque quienes eran o quienes podías tú comercializar con estas mujeres para estos fines de explotación, pues claro que eran las mujeres blancas, europeas, americanas, mientras que asiáticas, latinoamericanas, no digamos, africanas, lo que sea, pues obviamente no se consideraba, sino que directamente pues eran porque es más, ni siquiera se les consideraba como personas, ¿no? Entonces pues ya eran directamente, pues se les esclavizaba. Entonces sí es muy importante ver y quitar de nuestro vocabulario, de nuestra estructura, ¿no? Conceptual, cultural, que trata de blancas, no lo podemos seguir utilizando. Ya vimos, tiene una profunda connotación, ¿no? De violencia, y que su término es trata de personas, porque como bien lo decía la licenciada Emma, pues hay muchos grupos, ¿no? Mujeres, hombres, adolescentes, niñas. Leía yo que aproximadamente, bueno, a lo mejor me adelanto a la plática de mañana, pero en nuestro país, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 57% de la población mexicana está en riesgo de sufrir trata de personas. Entonces, vamos, ¿no? El 57%. Todos podemos ser víctimas de la comisión de este delito. Más adelante, con los talleres que vamos a ver cómo es que se lleva a cabo este delito de trata, ¿no? ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo podemos nosotros identificar a lo mejor, ¿no? El enganche, ¿no? Todos estos métodos de enganche, de coerción. La más es que sea, bueno, pues de forma violenta, coercitiva, pero vamos a ver que la mayoría del enganche que se da a través del engaño, son personas que conocía a la víctima, ¿no? En las que tenían confianza, o en las que fueron ganando su confianza. Entonces, ese va a ser, por eso hay un daño, ¿no? Estructural, psicológico tremendo, porque incluso son sus parejas, bueno, hasta se llegan a casar con las víctimas, ¿no? Con tal de, pues, poderlas enganchar, sacar de su lugar de origen, y pues al final pues explotarlas de alguna manera. También es muy importante ver visibilizar que hay muchos tipos de explotación, ¿no? Que no nada más es la sexual, sino que es el trabajo, que es la mendicidad,
para que nosotros al momento de hacer política pública o analizar política pública, tomemos en cuenta todas estas aristas, tomemos en cuenta lo que nos dice la ley. Entonces, es por eso que es muy importante ver, ¿no? El tráfico de órganos, la experimentación biomédica, entonces, ilegal, por supuesto. El matrimonio infantil forzado, ese también va a ser una forma, una práctica. Entonces, hay muchas niñas que, sobre todo en países asiáticos, donde sí, o sea, la finalidad de la trata es para casarlas, ¿no? Entonces, muchas niñas van a sufrir de este tipo de explotación. Entonces, es muy importante que nosotros podamos visibilizar todos los tipos. La ley marca 11, pero bueno, pues cada uno va a tener sus matices. Me gustaría mucho poder escuchar otra participación y otra reflexión de alguno de ustedes para que podamos abonar a estos talleres. Sí, Vladimir. Yo creo que también sería importante mencionar la responsabilidad del Estado en aquellas zonas en donde se normaliza, ¿no? Como una cultura la trata de personas, ¿no? Y la explotación, porque justamente en zonas, ¿no? Alejadas o en comunidades en donde este tipo de actos ya están normalizados, obviamente es difícil que la política pública pueda tener un impacto en cuanto a modificar el pensamiento, creencias, estereotipos que ya desde niños se les va inculcando, ¿no? Y de generación en generación se vuelve ya parte de una actividad familiar que obviamente también representa poder, ¿no? Ganancias económicas, y justamente las víctimas son vistas como eso, ¿no? Como una mercancía que no se puede lastimar, que no se puede dañar, pero sí a través de ejercer quizás otro tipo de conductas, ¿no? Como la violencia psicológica o el simple engaño en donde las están movilizando y entonces ya se crea una ruta, ¿no? Una ruta para estarlas intercambiando. Obviamente ya se van generando las redes, ¿no? Las redes organizacionales que llevan ese tema, pero sí, yo creo que el Estado también en algunas ocasiones como que acepta que es una conducta ya cultural, ¿no? Pues sí, mira, bueno, a medida que avancemos con el taller, vamos a ver cómo la ley contempla la omisión del Estado. Entonces, sí la contempla, para quienes aplica esta ley. Entonces, sí es muy importante que estos talleres no nos los perdamos toda la semana, porque vamos a empezar, ¿no? Con estos conceptos muy básicos y estas estadísticas mundiales, a irlos focalizando y a ir como haciendo una reflexión más amplia. Vamos a ver que efectivamente estas organizaciones, muchas de ellas son familiares, ¿no? Entonces es el papá, el niño, la tía, la mamá, las que están involucradas en todo este proceso de trata de personas. Tengo aquí otra participación. Bueno, dice iPhone. No veo su nombre, pero ahí dice iPhone. Si gusta, por favor, adelante. ¿No se escucha? Si desactiva su... ¿Sí? Sí, adelante. Ok. Buenas tardes a todos. Jorge Solares, del Consejo Municipal del municipio de Chalco. Si bien es cierto toda esta situación, me queda también la duda en cuanto a qué se está haciendo. Mencionaba mi antecesor que el Estado pues también debe de tomar cartas en el asunto en relación a que este tipo de prácticas se consolida como usos y costumbres de ciertas comunidades. Pero bueno, no todo hay que dejárselo al Estado. No sé si se vaya a tocar el tema en estos días, pero también las redes sociales es un punto importante al que hay que atacar en ese sentido, ya que es la manera de enganchar a las personas de la forma más sencilla.
por medio de las redes sociales, conocen a la gente, pero en realidad pues, no saben con quién están tratando, se citan y de ahí proviene todo. Yo creo que es muy importante también tocar este punto en cuanto a redes sociales, mantener esa información latente y vigente a manera de evitar el engancharse por medio de estas redes. Es cuanto. Así es, compañero, así es. De hecho, sí lo vamos a ir tocando, vamos a ir viendo cuando entendemos, ¿no? ¿Qué métodos se usan, ¿no? Y todo este proceso vamos a ver, cuando nosotros que estamos, ¿no? Desde estas trincheras de la política pública, que somos funcionarios, servidores públicos, funcionarias, pues entonces sí podemos visibilizar, ¿no? Precisamente eso y actualizarnos. Sí, actualmente las redes, ¿no? Las redes sociales e internet ha tenido en estos últimos años una participación muy importante, sino es que súper decisoria de los métodos, ¿no? De enganche, porque pues sí, o sea, cualquiera puede entrar, tiene acceso a internet, ¿no? A redes sociales y tanto tú a otros como de otros hacia ti. Entonces, sí vamos a tocar ese tema. Vamos a ver por qué también bueno, cómo es qué nos dice la ley acerca del Estado, la participación del Estado, y sobre todo vamos a analizar el tema de mañana, el último comunicado que lanza la Comisión Nacional de Derechos Humanos acerca de la trata, donde ya exhorta a las entidades federativas a hacer algo, ¿no? A hacer cumplir y a legislar, quienes no, a legislar. Entonces, para que existan leyes de protección, prevención y sanción. Entonces, vamos a ver que hay algunos que todavía no la tienen. Vamos a ver que el primer estado es Baja California. Entonces, sí lo vamos a ir tocando. Por eso es muy importante que aquí participemos, ¿no? En estos talleres, que no nos los perdamos, porque todos van a ir uno tras otro concatenando los temas. ¿Alguna otra participación? Hola, buenas tardes. Soy Miriam García, desde Toluca. Pues Hola, un Miriam. gusto acompañarles en este taller, como siempre, pues felicitar y reconocer el trabajo que hace el Instituto Municipal de Tlalnepantla. Pues espero estar conectada en la mayor parte de las sesiones. Considero que es un tema importante en el que todas y todos debemos de tener conocimiento, tanto servidores y servidoras públicos como madres y padres de familia. Entonces, pues bueno, te felicito por esta exposición. Para mí es una actualización en este tema como embajadora de la Red Naranja también. Y bueno, dentro de mis funciones como servidora pública, pues aquí en el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, donde nosotros estamos trabajando también de manera permanentemente para la disminución de la violencia a través de la lectura como herramienta de prevención de la violencia. Pues sería mi comentario, felicidades, y pues estaremos aquí atentos y compartiendo pues todo lo que podamos aportar para este taller. Muchas gracias. Felicidades, Miriam. Muchas gracias por tu aportación. ¿Alguien más? Pues yo creo que ya estamos en la parte de la despedida del día de hoy, estimada Ana Fabiola. Gracias por tu disposición para este taller, por el tiempo. Gracias a todas las personas participantes, desde Voceras por una Vida Libre de Violencia, que es este proyecto por parte del Instituto Municipal de las Mujeres y la Equidad de Género de Tlalnepantla de Baz. Les doy las gracias por su asistencia, por tomarse este tiempo, y nos vemos el día de mañana en la siguiente sesión. Sí. Muchas gracias, licenciada Elma. Pues sí, pues muchísimas gracias por participar, por sus comentarios. Vamos a hacer muy nutricio este taller. Ya nos quedamos con la primera parte, que es definir trata de personas, qué nos dice la ley y acerca de por qué el término trata de blancas no lo podemos utilizar, ¿no? Ya no es correcto. ¿Desde dónde provino este concepto y cuál es lo correcto? Pues trata de personas, así como pues los tipos de explotación, y analizamos también algunas estadísticas en torno al tema. Pues muchísimas gracias.
Se me fue el tiempo muy rápido, pero muchas gracias, licenciada Elma, y nos vemos el día de mañana con otra parte de este taller. Buenas tardes a todas y a todos. Hasta luego. Buenas tardes a todos, gracias. Gracias a todos, buenas tardes, bonito día.